Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por concurrir a esta convocatoria. Nosotros vamos a hacer un poquito de historia previo a lo que viene luego que Guillermo, nuestro candidato a la presidencia, nos va a ofrecer, más sobre la base de propuestas. Yo les voy a hacer un poquito de historia, de por qué surge este nuevo partido. Y bueno, este nuevo partido surge por una razón muy sencilla. En el año 2018, ya venía de antes, pero en el año 2018 se da un evento social, político en el Uruguay, que fue el nacimiento del movimiento Un Solo Uruguay, con una inmensa concentración de gente en Durazno. Creo que todos lo recordaremos. Y a partir de ese momento, quienes estamos acá, integrantes de ese movimiento, fundamentalmente Guillermo, que fue uno de los voceros, uno de los principales voceros del movimiento, dimos una lucha desde lo social para tratar de hacer llegar, conocer al sistema político una serie de medidas, de situaciones que se estaban dando a nivel del sector de la cadena productiva. Cuando digo cadena productiva, me refiero a productores primarios, pequeños, medianos productores, transportistas, comerciantes, todos quienes de alguna manera integramos esa cadena productiva. Había una gran disconformidad y en aquel momento la preocupación del gobierno de turno era si en Punta del Este iba a llover, si no iba a llover, el matrimonio igualitario, si se iba a dar, si no se iba a dar. Y nosotros en el interior, básicamente, integrantes de esa cadena productiva, estamos pasando muy mal. Oprimidos por la carga impositiva, oprimidos por el atraso cambiario, oprimidos por un montón de factores. En fin, eso lleva a que se organiza el movimiento social de Un Solo Uruguay, autoconvocados también se conoció. Se dio una batalla de 6 años prácticamente, tratando de hacer llegar al sistema político lo que nosotros entendíamos que había que hacer o que estaba mal. Bueno, con la idea por lo menos de discutirlo, ni siquiera nos contestaron. Eso lleva a que estos integrantes de ese movimiento, muchos de ellos muy inquietos por la situación y que todo seguía parecido, cambió el gobierno, este gobierno seguía sin recibirnos, seguía sin tomar las medidas que creíamos que había que tomar, sin discutirlas. Entendimos que desde lo social la lucha estaba agotada y había que ir por lo político partidario. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podíamos entrar en cualquiera de los partidos políticos ya establecidos por una razón muy sencilla. Nosotros creemos que la política hoy se ha transformado en un gran negocio y nosotros con nuestro planteo lo que íbamos a hacer era estropear el negocio de ese sistema político. Y yo sé que capaz no gusta esto que estoy diciendo, pero es lo que nosotros vemos como realidad. Entonces decidimos ingresar por el camino largo, con un partido nuevo, un partido limpio, un partido sin compromisos, un partido con gente que nunca intervino en política, pero que teníamos un muy buen relacionamiento a nivel de la sociedad. Y bueno, de alguna manera, después de salvar varios escollos, estamos acá hoy pudiendo presentar una lista a nivel nacional con representatividad y representación en todos los departamentos. Nosotros tenemos absolutamente en todos los departamentos representantes. Tenemos a Pedro Arregui, por ejemplo, que es de Flores, candidato a diputado por el departamento de Flores. Tenemos Juan Grasso y yo que vamos a asumir la representatividad de Salto como candidatos a la diputación. Y después en todos los departamentos tenemos gente. El discurso nuestro, las propuestas nuestras están prendiendo muy bien a nivel nacional. No hay nadie que nosotros charlemos y le digamos las propuestas nuestras y que nos diga, loco, están equivocados. Entonces creemos que es un camino diferente, un camino nuevo, una opción diferente para la gente, sobre todo la gente que está indecisa, una opción diferente. Y si bien el concepto que hay a nivel de la población, a nivel político, y esto lo digo con propiedad, por ejemplo, ustedes habrán notado que en el plebiscito de la reforma jubilatoria, por ejemplo, todos los partidos políticos están diciendo que no la voten, y sin embargo hay casi un 50% de gente que dice que la va a votar. Esa es la mejor muestra que hay incredulidad, por llamarlo de alguna manera, por parte de la gente hacia el sistema político. A mí me gustaría que Guillermo nos dé tal vez una idea de las propuestas del partido para que la gente de alguna manera lo entienda y bueno, agradeciendo nuevamente la presencia de ustedes. La presentación que hizo Óscar la ratifico plenamente.
Y voy a hablar un poco de las propuestas de este partido. Propuestas que están plasmadas en un programa de gobierno que es público, que está en todas las redes sociales del partido por los cambios necesarios y además está en la página web de la Corte Electoral. Un programa de gobierno que no son cientos de páginas de buenas intenciones, sino que concretamente decimos cuál es la reforma estructural del Estado que hay que hacer. Decimos dónde hay que cortar y cuánto hay que cortar y cómo hacerlo. Hablamos de esto, de la reforma del Estado, porque se nos ha propuesto, por lo menos en las últimas 4 o 5 campañas electorales anteriores. Acordémonos de la propuesta de reforma del Estado que quería impulsar, o que por lo menos se habló en la campaña electoral cuando Vázquez termina siendo el presidente. Esa reforma que decía que iban a temblar las raíces de los árboles. Bueno, y a este gobierno, por ejemplo, o a Mujica hablando de lo que había que reformar en el Estado, o a este gobierno en la campaña pasada hablándonos del ahorro, de la regla fiscal, del ajuste y de la disminución del gasto público. Lo que es claro es que nada de eso ha sucedido en este país. El sistema político, la clase política ha caminado en el sentido inverso. Cada uno de los gobiernos que mencioné generó un nuevo organismo, nuevos ministerios, por ejemplo el Frente Amplio con el Ministerio de Desarrollo Social. Además generó un tercer nivel de gobierno en este país, que son las alcaldías, sin ninguna explicación lógica para que ello suceda. No crecimos poblacionalmente, somos exactamente los mismos de siempre y en el mismo territorio de siempre. Este gobierno, cuando asume, crea un nuevo ministerio, el 14º ministerio, el Ministerio de Ambiente. En la ley de presupuesto crea 13 direcciones de género y además recibe 112 alcaldías al inicio de este gobierno y hoy hay 125 alcaldías. Lo que está claro acá es que la clase política realmente no quiere reconocer, es más, yo creo que ya ni piensa del daño que le están ocasionando al ciudadano común y corriente en este país. El Uruguay es un país que gasta mucho, pero además gasta mal. Creo que es peor gastar mal que gastar mucho. El presupuesto de este año del gobierno va a cerrar con algo más de 24.000 millones de dólares. Es un crecimiento del gasto que viene exponencial desde la crisis del 2002. Cada gobierno que pasa y cada año que pasa se gasta más en este país. Y además es un gasto que no logra cubrir el gobierno. Por lo tanto, el famoso déficit fiscal lo cubre con endeudamiento. Endeudamiento que es nuestro, es de los ciudadanos, no es de la clase política. Para tener una idea, hoy en Uruguay cada persona debe 3 veces más de lo que debía cada argentino cuando en diciembre gana Milei, por fuera de toda lógica política, por la rebeldía de la gente de decir esto se tiene que terminar. Nos han vendido el verso durante muchos años que Uruguay es un país estable, que en Uruguay las inversiones vienen, que en Uruguay jurídicamente es estable, por eso captamos inversiones internacionales y la verdad que son muy magras, básicamente especulativas, políticas económicas con una ingeniería económica aplicada por este gobierno que le ha pegado al sector productivo en la nuca con un atraso cambiario que incrementó todos los costos de producción en un 30%, y todo eso ha sido para subsidiar la recuperación del salario real y la baja de la inflación, con lo que hace gárgaras este gobierno, obviamente, de sus maravillosas políticas económicas. Lo que no dice nunca es a quién obligó a pagar, a quién obligó a poner en efectivo esa recuperación del salario real y la baja de la inflación. La verdad que, como decía Óscar, terminamos casi obligados en la actividad política, pujando por los puestos políticos para realizar los cambios y la reforma del Estado que los políticos tantas veces nos han prometido o han propagandeado en las campañas, pero que, como les decía, en ningún momento avanzaron en ese sentido, sino que se avanza en el sentido contrario. Uruguay es uno de los países más caros del mundo para vivir y para producir. Eso no tiene absolutamente nada beneficioso, es un perjuicio directo y, como les decía, tenemos más de 20.000 personas
y la cifra es real, son más de 20.000 personas que ocupan un cargo en el gobierno por designación política, por el pago de favores políticos. En eso básicamente se han transformado los partidos políticos o la administración actual de los partidos políticos. Y contra eso estamos absolutamente en contra. Cada una de esas 20.000 personas nos cuesta en promedio $10.000 por mes. O sea que estamos hablando, y lo proponemos en nuestro plan de gobierno, recortar al menos 15.000 de esos puestos políticos, porque además no tienen razón de ser, porque además no es gente que haya llegado preparada para ocupar el cargo y muchas veces a organismos públicos que son deficitarios o obsoletos. Por ejemplo, el Correo Nacional, por ejemplo, MEVIR, o el Ministerio de Vivienda, o el Banco Hipotecario, o el Banco de Previsión Social, todos organismos que se dedican exactamente a la misma función, cada uno con su directorio político, en el caso de MEVIR, por ejemplo, con 10 directores de designación política titulares. Bueno, la verdad que todo eso ha generado un perjuicio a la gente y han sacado del foco o del centro de la atención del gobierno y de la política al ciudadano. Tenemos problemas con las tarifas públicas, tenemos problemas con todas las empresas del Estado a través del exceso o del sobreprecio en las tarifas públicas, terminan recaudando para rentas generales, por lo tanto el 80% de esas ganancias extraordinarias van a una bolsa que nadie sabe bien a qué se destina porque no hay trazabilidad de qué. Le damos las buenas tardes a Óscar Bueno, candidato a diputado por la lista 2018. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y por difundir nuestra propuesta. ¿Cómo vienen trabajando lo que tiene que ver a lo que se viene el 27 de octubre? Bueno, básicamente nosotros nos apoyamos, hemos pasado bastantes peripecias para llegar hasta este punto. No es fácil en este país poder llegar a presentar una lista, poder llegar a presentar un nuevo partido político. Lo fácil era subirse a un partido ya establecido. Nosotros decidimos que no, porque, como decía hace un rato, detectamos que el problema de este país está exactamente en la estructura de los partidos políticos. Entonces no podíamos hacerlo, teníamos que hacer el camino largo y fue muy largo. Créeme que fue muy largo. Hace 20 y poquitos días que logramos hacer la convención, logramos la cantidad de convencionales necesarios para poder presentarnos en estas elecciones y bueno, y a partir de ahí tuvimos muy poco tiempo, nos estamos apoyando mucho en las redes. Te diré que las redes de salida estaban muy tranquilas y en la última semana realmente están sorprendiendo. Nos apoyamos mucho en el boca a boca. Es agradable porque uno quiebra enseguida con aquello de llegar y dicen, pero vos también sos político. Y bueno, no sé, llamame como quieras, pero yo nunca hice política, es la primera vez que estamos haciendo. Y lo que sorprende son las propuestas. Esas propuestas prenden enseguida en la gente, prenden hasta en la gente que nos entrevista, en la gente que nos escucha, prenden inmediatamente y en cuestión de un ratito. Entonces, ese es el medio de comunicación que estamos usando, el boca a boca, convencer a la gente que somos diferentes, que somos distintos, que no estamos en esto para vivir de la política y es un poco la manera que nos estamos manejando. Estos últimos días, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, las prioridades han sido, bueno, la impresión de las listas, la distribución de las listas. O sea, es más barato imprimir en un lado solo, distribuirlas, lleva muchos kilómetros de carretera, ir, venir. Primero fueron las listas para las internas, ahora las listas para estas elecciones, para llevarlas a la corte, para entregarlas, para distribuirlas, la gente que pide, cómo hacemos para llevársela. Es todo nuevo para nosotros, es todo nuevo absolutamente, pero lo venimos haciendo bastante bien, o sea, la gente puede estar tranquila, en cada circuito va a haber una lista 2018 a nivel departamental, a nivel nacional las candidaturas al Senado son todas las mismas para todos los departamentos, solo varían los candidatos a la Diputación, en cada departamento somos candidatos diferentes, pero siempre la lista es la misma, la 2018 y la van a poder encontrar, verde y amarilla es el color, se distingue básicamente todas las demás, es una lista diferente y la pueden buscar, la van a encontrar en cualquiera de los circuitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.